China enfrenta un momento sin precedentes, donde la naturaleza, el poder y la economía se entrelazan en una compleja red de desafíos. Mientras el tifón Ragasa se acerca con furia destructiva al sur del país, millones de ciudadanos se preparan para lo peor. A la par, en las altas esferas de Beijing, los líderes contemplan un panorama delicado. La economía muestra señales de agotamiento, pero el ejército proyecta fuerza, desplegando su tecnología más avanzada. Este país lucha en 3 frentes a la vez: natural, militar y económico, y cada uno de ellos refuerza la presión sobre los otros, creando lo que podría llamarse una tormenta perfecta. En las provincias del sur, millones viven con la incertidumbre de Ragasa, el tifón más poderoso del año. Desde Filipinas, donde ya causó destrucción con vientos superiores a 260 kilómetros por hora, Ragasa se transformó en un supertifón que amenaza Guangdong y Hainan, con ráfagas sostenidas de 200 kilómetros por hora, capaces de derribar estructuras urbanas y alterar vidas. Las autoridades ordenan evacuaciones masivas. En Shenzhen, ciudad de casi 20 millones, 400.000 residentes de zonas bajas se trasladan a lugares seguros. Escuelas, oficinas y transporte público se suspenden, mientras los refugios se preparan para quienes lo necesiten. La advertencia es clara: la tormenta puede ser mortal. Mientras la naturaleza golpea, otro tipo de tormenta sacude el país desde adentro. La economía china, durante décadas, un motor de crecimiento imparable, empieza a mostrar señales de fatiga. Las autoridades reconocen públicamente algo antes impensable: los recursos financieros no alcanzan. Los incrementos en las contribuciones a la seguridad social, que financian pensiones, salud y seguro de desempleo, colapsaron a niveles cercanos a cero. Shanghái registró apenas un aumento del 1% en su base de contribuciones, muy por debajo del promedio histórico de más del 9%. Beijing apenas alcanzó 1,5%. Esta desaceleración indica que los ingresos se estancan y que los salarios muestran un freno preocupante. Los datos oficiales señalan un aumento del desempleo urbano, mientras encuestas privadas reflejan una confianza empresarial baja. Contrataciones detenidas, salarios estancados y caída en la demanda interna crean un efecto dominó que ralentiza la economía. La reducción de ingresos de los hogares afecta el consumo, que es la base del crecimiento económico, y limita la capacidad del gobierno de financiar servicios básicos en un país que envejece rápidamente. En medio de estas crisis, Beijing proyecta poder con la presentación del portaaviones Fujian, la joya tecnológica de la Marina china. Equipado con catapultas electromagnéticas y capaz de operar cazas de quinta generación como el J-35 y aviones de alerta temprana KJ-600, el Fujian simboliza la capacidad militar y tecnológica del país. Los videos muestran despegues y aterrizajes impecables, enviando un mensaje al mundo. China puede desplegar fuerza y disuasión a nivel global, incluso mientras enfrenta problemas internos. La paradoja es evidente. Mientras el Fujian realiza sus pruebas y el ejército se moderniza, la economía se tambalea. Las autoridades enfrentan un dilema. Aumentar las contribuciones sociales puede asfixiar a las empresas, pero no hacerlo debilita las pensiones y la salud pública. La economía, que una vez impulsó la influencia global de China, ahora debe enfrentar la presión simultánea de la naturaleza y la necesidad de sostener a su población. En las calles de las ciudades afectadas por Ragasa, la preparación es intensa. Supermercados vacíos, puentes cerrados, vuelos cancelados, hospitales en alerta máxima y patrullas policiales que trasladan a los más vulnerables a refugios. Estas imágenes de ciudadanos acopiando agua y alimentos contrastan con la sofisticación tecnológica del Fujian y con los fríos números económicos que advierten sobre salarios estancados y desempleo creciente. La tensión entre la supervivencia inmediata y los desafíos estructurales es palpable.
La intersección de estas tres tormentas revela la vulnerabilidad y resiliencia de China. Por un lado, la tecnología y capacidad militar permiten mantener influencia en Asia-Pacífico. Por otro, los desastres naturales y la fragilidad económica muestran límites concretos. La rapidez con la que la población puede adaptarse ante un tifón contrasta con la lentitud de las soluciones económicas para el empleo y la seguridad social. A medida que Ragasa golpea la costa, el impacto económico se multiplica. Los daños a viviendas, comercios y carreteras no solo requieren reconstrucción inmediata, sino que implican costos adicionales en un momento de fondos limitados. Las cadenas de suministro se interrumpen, el comercio interno se reduce, y la economía estancada se ve presionada aún más. Los gobiernos locales, ya limitados por la falta de recursos, deben encontrar formas de sostener la recuperación sin colapsar financieramente. El tifón también plantea riesgos para la estabilidad social. La evacuación de millones de personas presiona a los servicios públicos y la logística, reduciendo la capacidad de respuesta cuanto más tiempo dure el fenómeno. Esto genera ansiedad, miedo y afecta la confianza en la gestión estatal y la percepción de seguridad. El escenario militar, con el Fujian en prueba, recuerda que China sigue aspirando a ser potencia global. La sincronización de estos eventos con la crisis económica y natural tiene un efecto doble. Demuestra capacidad y disuasión ante el mundo, pero resalta la tensión interna y los límites de los recursos. Desde el punto de vista económico, la simultaneidad de los eventos es crítica. La combinación de desastre natural, crisis de ingresos y presión militar crea un efecto multiplicador. La economía debilitada enfrenta interrupciones en la producción, aumento de precios, caída de productividad y pérdida de confianza de consumidores y empresas. Hogares con menos dinero, negocios con costos inesperados y gobierno con recursos limitados forman un riesgo sistémico que afecta la estabilidad interna y la proyección internacional. Los expertos advierten que estos desafíos pueden tener efectos prolongados. La recuperación tras un tifón puede tardar meses, y si los salarios y empleo no mejoran, el consumo se verá afectado durante largo tiempo. La presión sobre las finanzas públicas limita inversión en infraestructura y programas sociales, aumentando la vulnerabilidad frente a futuros desastres y conflictos. La narrativa de crecimiento sostenido enfrenta una prueba tangible: mantener cohesión social y liderazgo global frente a crisis simultáneas. La historia que se desarrolla ante los ciudadanos es compleja. La naturaleza golpea, la economía se resiente y la política militar muestra músculo. Cada elemento influye en los demás. La rapidez con que Ragasa afecta el sur impacta la logística y el gasto público. La presentación del Fujian busca compensar la percepción de debilidad, pero no resuelve problemas económicos subyacentes. La economía limitada restringe la capacidad de respuesta y recuperación ante la catástrofe natural. Los ciudadanos observan cómo sus ciudades se preparan para el tifón mientras el gobierno intenta equilibrar múltiples prioridades: proteger vidas, mantener la economía y proyectar poder militar. Cada decisión tiene consecuencias inmediatas y de largo plazo. Familias buscan seguridad, empresas estabilidad, y líderes gestionan recursos finitos frente a amenazas múltiples. Esta interacción de fuerzas hace que la situación sea especialmente delicada y pone a prueba la resiliencia nacional. En última instancia, lo que ocurre en China es un ejemplo de cómo riesgos naturales, aspiraciones militares y desafíos económicos pueden entrelazarse para crear un escenario de alta presión. Cada tormenta por sí sola sería un reto considerable, pero juntas forman un cóctel de incertidumbre que requiere coordinación, planificación y capacidad de respuesta excepcionales. La manera en que China maneje esta combinación determinará su estabilidad interna y su posición en el escenario mundial. El tifón pasará eventualmente, pero los efectos de la tormenta económica y la tensión militar continuarán.
La historia que se escribe ahora es una lección sobre vulnerabilidad, planificación y resiliencia en un mundo donde la naturaleza, la política y la economía no existen de manera aislada. Para los ciudadanos, significa adaptarse a un entorno cambiante y enfrentar desafíos combinando miedo, incertidumbre y necesidad de acción inmediata. Para el mundo, representa un recordatorio de que incluso las potencias más grandes pueden estar expuestas a múltiples crisis simultáneas, y que la verdadera fuerza se mide no solo en misiles o portaaviones, sino en la capacidad de mantener estabilidad frente a lo impredecible. Cada lluvia torrencial, cada decisión política y cada indicador económico narran la misma historia. China enfrenta un momento crítico. Cómo responda determinará su destino inmediato y su capacidad de proyectar poder y resiliencia en las décadas por venir. Lo que parece un tifón, un portaaviones o una cifra de salarios es parte de un entramado donde la vida, la economía y el poder se cruzan, recordando que la verdadera tormenta rara vez es visible, pero siempre deja consecuencias profundas y duraderas.